buen acceso a vena, porque si hay una vena muy delgadita o una vena que no es muy buena, nosotros hacemos la venipuntura y luego de un tiempito se tapa esa aguja o se sale de la vena y entonces vamos a tener el problema de que se pierde esa bolsa, no vamos a obtener una buena donación. Igualmente, debemos realizar un examen clínico viendo la presión, que el pulso también sea normal, que sea una persona que no esté tomando medicamentos, preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esos medicamentos van a estar en la bolsa de sangre. ¿Qué tal si nosotros utilizamos ese hemocomponente que tiene medicamento del paciente donante del donante que tomó? Y entonces eso puede ir a una persona que sea alérgica a ese componente. Se le fue el audio, doctora. No sabemos si está hablando, al menos yo no la escucho. Doctora, active su micrófono porque está bloqueado. Doctora Barbieri, active su micrófono. Bueno, no sabemos si lo ha bloqueado por accidente o está o voluntariamente. Doctora Barbieri, su Sí, teléfono está... ¿me escucha ahora, doctor? Sí, ahora sí. No me está respondiendo. Ya, sí, Ok. Continúe. Bien, entonces estábamos viendo que era importante que el paciente no esté tomando medicamentos, ¿no? Porque de esa manera Nuevamente está sin audio, doctora. Dios mío, ¿qué pasa? No sé. Ya, entonces estábamos hablando de que no deberían estar tomando medicamentos. Igualmente, el paciente no tiene que sufrir de convulsiones, porque si no, al momento de estar realizando la donación, puede que el paciente vaya a convulsionar. Debe de tener, si es que sufre de alguna enfermedad, debe ser una enfermedad que esté controlada. No podemos venir un paciente, por ejemplo, un diabético que no tenga controlado, o un paciente que sea hipertenso y que no esté controlado, ¿no? Tiene que ser un paciente que tenga sus enfermedades bien controladas, entonces evaluamos y puede realizar la donación. ¿Me está escuchando? ¿Se escucha? Sí, doctora. Ok, gracias. Sí, muy bien, sí, muy bien. Otra de las cosas que se debe tener en cuenta para seleccionar un donante es que no tenga conductas de riesgo. O sea, no debe ser una persona promiscua, ni él ni su pareja. Tiene que tener una pareja estable, por lo menos durante más de un año. Eso nos garantiza que estamos teniendo una buena donación de sangre. No va a estar exenta de riesgos, ¿no? Y tatuajes, piercing, cirugía por más de un año. Bien, se debe realizar algunas pruebas que nos garanticen que la donación de sangre está exenta de las enfermedades infecciosas. Ninguna prueba, quiero decirles, ninguna prueba es 100%
me va a diagnosticar a una persona que tenga alguna de estas infecciones. Ninguna prueba, no existe prueba 100%. Por lo mismo que una donación de sangre no está exenta de riesgos. Uno, para recibir una donación a la persona que va a ser transfundida es porque realmente necesita esa unidad para salvar su vida, necesita esa sangre para salvar su vida. Al receptor se le va a pedir que firme un consentimiento de que va a recibir la transfusión, pero que no esté exenta de riesgos. Entonces, al donante se le realizan estas 7 pruebas, de tal manera de garantizar de alguna manera que no está infectada la sangre, ¿no? Pero como les digo nuevamente, no está 100% seguro. Siempre va a haber algún riesgo y por eso se debe hacer el consentimiento informado. Ahora, algunos bancos de sangre realizan estas 7 pruebas a la bolsa. Le toman la muestra al paciente, le extraen la sangre y realizan las pruebas en la bolsa. Otros bancos de sangre le realizan al paciente estas pruebas y de esa manera, una vez que el paciente están seguros que todas las pruebas estas están negativas, recién ahí le extraen la bolsa de sangre, ¿no? Debería ser así realmente, debería ser así. Lo que pasa es que estamos en un país que hay muy poca donación altruista, muy poca gente dona de voluntario. En otros países cada 3 meses hay gente que se inscribe para donar cada 3 meses porque de esa manera se está salvando una vida y tienen esa solidaridad y ese sentido altruista de la donación. Pero aquí no, entonces la gente a veces uno les dice, ya le vamos a hacer las pruebas y después le avisamos para que venga a donar y no tiene el tiempo, no quiere regresar porque sería 2 días, en fin, entonces es un problema ahí, ¿no? Existe entonces, como les menciono, las 2 posibilidades, hacerle al paciente o hacerle a la bolsa. ¿Qué se hace? La prueba de HIV, las pruebas de hepatitis B, se realiza el antígeno de superficie y el anticore, se realiza la prueba de hepatitis C, se realiza sífilis, Chagas y HTLV 1 y 2, ¿no? Entonces, si sale negativo en todas estas pruebas, estamos garantizando que no va a haber una transmisión de ninguna de estas enfermedades. No al 100%, pero nos aseguramos una buena parte de que no vamos a estar transfundiendo una sangre contaminada, ¿no? Bien. Nuevamente, entonces, una vez que ya tenemos la bolsa de sangre, es necesario que hagamos una recapitulación de lo que es el grupo sanguíneo. Entonces, vamos a determinar el grupo sanguíneo tanto de la bolsa como del paciente. Entonces, los grupos sanguíneos son antígenos que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo. Vamos a hacer un resumen de esto, ¿no? Estos antígenos, como ustedes saben, se heredan. Cogemos del papá y de la mamá y vamos a tener un determinado grupo sanguíneo. ¿Cuál es la función de estos antígenos que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo? Es desconocida, pero es muy importante que haya una compatibilidad entre la sangre que se va a donar y el receptor. Ahora, los más importantes antígenos que vamos a hablar son el del grupo o del sistema ABO y del RH. Algunos los hemos agrupado al ABO y al RH. Entonces, primero el grupo ABO, que necesita para que se forme el grupo ABO un antígeno H que es de sostén, ¿no? Ese es el antígeno H sobre el cual se va ya sea unir el grupo A o el grupo B. O de repente no se une ninguno y tenemos el grupo O 0, ¿no? Entonces, en el cromosoma 19, se va a configurar una enzima que es la fucosiltransferasa, que es la que me va a configurar el antígeno H. Sobre este antígeno H, si se añade una N-acetilgalactosamina, como ocurre en este caso, voy a tener el grupo A.
Pero si en vez de la N-acetilgalactosamina se une una galactosa, entonces voy a tener configurado el grupo B. Y si no se une ninguna, voy a tener el grupo O. O sea, el grupo O, digamos, es solamente antígeno H. Y si se unen los dos, galactosamina y galactosa, voy a tener el antígeno, el grupo AB. Entonces, la unión de una galactosamina o de una galactosa, eso está configurado en el cromosoma 9. El cromosoma 19 para el antígeno H, que es como el soporte donde se van a unir ya sea la galactosamina para el grupo A o la galactosa para el grupo B o ambos, ¿no? Es como el sostén, el soporte. ¿Nace alguna persona sin antígeno H? Sí, eso puede ocurrir, que nazca sin antígeno H. Y eso en ese caso se llama el grupo Bombay. Pero cuando solamente tiene el antígeno H y no se une ni galactosamina ni galactosa, entonces es el grupo O. Es el grupo O. ¿Cómo estás? Yo lo llamo. Puede ser que el autor esté... Okay. Entonces, ya tenemos los grupos que se encuentran en el glóbulo rojo. Puede ser A, puede ser B, o puede ser AB, o puede ser ninguno. Tipo A, tipo B, tipo AB o tipo O. Ahora, tenemos ya los antígenos, pero lo importante en estos casos, y es lo que realmente nos preocupa en el caso cuando realizamos una transfusión, es los anticuerpos, ¿no? El grupo A naturalmente, a partir de los 6 meses de edad, empieza a formar anticuerpos contra el antígeno B. Entonces, el grupo globular decimos que es A y el grupo sérico es anti-B. Naturalmente se forman estos anticuerpos. Son anticuerpos naturales de tipo IgM. La persona que es del grupo B, naturalmente va a formar anticuerpos anti-A, naturalmente, de tipo IgM. La persona que tiene antígenos en el grupo globular A y B, obviamente no va a tener ningún anticuerpo, porque si no se destruiría a sí mismo. Y la persona que es del grupo O va a tener naturalmente en su plasma anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos son muy importantes, porque son los que van a hacer que funcione bien una transfusión o que no funcione bien una transfusión, que hay una reacción transfusional o que no hay una reacción transfusional. No depende nada del glóbulo rojo, como me decía una vez una doctora, el glóbulo rojo es inocente. Realmente lo que determina el éxito o no de una transfusión, la presencia o no de estos anticuerpos. Entonces, vemos, por ejemplo, que al grupo A podría donarle una persona de grupo B o una persona de grupo A, porque como no tiene anticuerpos, y mismo también la persona del grupo O, porque no tiene anticuerpos. Entonces es el receptor universal. A una persona que es del grupo B, le puede donar otra persona del grupo B. No le puede donar una persona que tiene AB, porque estos anticuerpos atacarían estos antígenos A, tiene anti-A. Y le puede donar los del grupo O, porque el O no tiene antígenos, entonces también le puede donar. Y así sucesivamente. Mucho depende entonces del éxito de una transfusión, el grupo sérico. Bien, aquí estamos determinando el grupo. ¿Cómo hacemos la determinación del grupo? Ponemos una gota de sangre, el anticuerpo. Miren, si ustedes están en Corococochay y no tienen reactivo, ya lo he hecho, por ejemplo, yo soy del grupo B. Yo sé que en mi plasma yo tengo anti-A, ¿no? Entonces, tengo un paciente, quiero determinar su grupo sanguíneo. Entonces, pongo 3 gotitas de sangre
¿Me escuchan? Sí, doctora. No sé por qué se fue la pantalla. Eso es lo que no sabemos, pero sí le escuchamos. Ah, vamos a ver cómo. No sé qué pasó. De repente vuelve a compartir el documento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Continúe, Ya, doctora. entonces les decía que en esos casos pueden utilizar su propio plasma, el grupo B, y si reacciona, aglutinándolo, quiere decir que es un antígeno A. Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque... Bien, otro de los factores, hemos hablado ya del sistema ABO, que es el sistema, digamos, el más importante en cuanto a transfusiones. Otro antígeno importante es el del factor RH, que se refiere a la presencia o ausencia del antígeno D. El que tiene antígeno D es RH positivo y el que no tiene antígeno D es RH negativo. El problema de este antígeno no es que haya anticuerpos naturales contra antígeno D. No es como el ABO, que naturalmente tenemos esos anticuerpos IgM. En el caso del antígeno D que se encuentre en el glóbulo rojo, o que no lo tenga, la persona que no lo tiene, si en algún momento entra en contacto con el antígeno D, por ejemplo, una transfusión, o en una embarazada, sea RH negativo, y su bebito es RH positivo, y en algún momento sus glóbulos del bebé, que son RH positivos, entran en contacto con la sangre de la mamá, se va a sensibilizar y en forma adquirida va a formar anticuerpos, pero en forma adquirida, no natural. Entonces, a la primera vez que entre en contacto, no va a haber esta reacción antígeno-anticuerpo, sino en la segunda ocasión, cuando vuelva a encontrar el antígeno con el antígeno D. Entonces, el RH negativo requiere primero una sensibilización. Y a la segunda vez ya está sensibilizado y va a formar los anticuerpos IgG, son de tipo IgG, diferente del IgM que hemos visto anteriormente, que es el natural, y ahí puede haber una hemólisis. En ese caso puede haber una hemólisis. ¿Existen otros antígenos? Sí, por lo menos hay 42. Normalmente, rutinariamente no se hacen, pero es necesario hacerlos sí, porque estos forman anticuerpos también como el RH, solamente cuando uno entra en contacto con esos otros, con cualquiera de esos otros 42 antígenos, ¿no? Entonces, en personas que son multitransfundidas, pueden estar formando esos anticuerpos, o en personas multíparas que han tenido muchos embarazos, van a entrar en contacto con varios otros antígenos de cada uno de sus hijos, entonces ahí pueden haber esos anticuerpos. Entonces no los hacemos rutinariamente porque son adquiridos. Lo que sí es importante son los naturales, los que aparecen, también les llamamos anticuerpos regulares, los que normalmente están presentes. Bien. Entonces, una vez que ya hemos determinado el grupo sanguíneo del paciente, su grupo, el sistema más importante ABO, su RH, hemos visto que es una sangre que no tiene infecciones con las 7 pruebas, vamos a obtener la bolsa de sangre, vamos a hacer la donación, y la sangre total prácticamente no la vamos a usar. Si ustedes van a un banco de sangre, prácticamente la sangre total no la van a encontrar, no existe, porque ese paquete de glóbulos, es mejor para el paciente recibir solamente el componente que le hace falta, es más fácil conservar así las bolsas de sangre y es de mayor utilidad. Entonces, ¿cuáles son los componentes que vamos a tener? Vamos a tener el paquete globular, vamos a tener plaquetas, el crioprecipitado
y el plasma fresco congelado. Miren acá, yo quiero decirles, este es el paquete que obtenemos de la donación. Lo centrifugamos y se va a separar en plasma, en plaquetas, en leucocitos y en hematíes. Digamos que este es un plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas lo separamos y me va a quedar en esta bolsa el sedimento de glóbulos rojos, que es el concentrado de glóbulos rojos. Una vez que tengo este plasma rico en plaquetas, nuevamente otra centrifugación y voy a separar el concentrado de plaquetas y el plasma. Este plasma, que es fresco, que contiene factores de coagulación, yo lo voy a congelar. Y luego puedo obtener el crioprecipitado. De esa forma, de una bolsa de sangre, estoy obteniendo concentrado de glóbulos rojos, estoy obteniendo un concentrado de plaquetas, un plasma fresco congelado y un crioprecipitado. O sea, estoy obteniendo 4 componentes, ¿no? Entonces, siempre fraccionamos los hemocomponentes para dar la terapia realmente de lo que se requiere, no dar todo. Sangre total, como les mencionaba, casi no existe en los bancos de sangre, solamente se usa cuando hay una hemorragia masiva, con una pérdida aguda de más de 25% del volumen, con signos de descompensación. En ese caso podemos usar la sangre total, que contiene glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas y el plasma. Luego, el paquete de glóbulos rojos solamente contiene glóbulos rojos, ¿no? Entonces, tiene un poco de plasma, un poquito de glóbulos blancos, pero generalmente se usan filtros para evitar los glóbulos blancos, que los leucocitos pueden dar problemas de reacción, y un poquito de plasma, ¿no? Entonces, lo usamos el paquete de glóbulos rojos básicamente cuando se requiere glóbulos rojos, problemas de oxigenación. Y luego, el plasma rico en plaquetas lo centrifugamos, vamos a obtener plaquetas, que las vamos a usar cuando haya trombocitopenia. El plasma fresco congelado que me va a dar, es una congelación dentro de las primeras 6 horas, antes de las 6 horas de obtenido la muestra, la donación, la bolsa de sangre, y va a contener factores de coagulación, y posteriormente podemos obtener crioprecipitado, que vamos a ver que contiene fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor 8, que se da en estos problemas de deficiencia de estos factores, ¿no? Ahora vamos a identificar mejor. Entonces, el paquete globular lo vamos a obtener luego de centrifugar la bolsa de sangre total, remover el plasma, y nos quedamos con el paquete de glóbulos rojos sin plasma. A veces se puede usar incluso glóbulos rojos lavados. De esa manera evitamos restos de plasma, restos de otras, porque el plasma son proteínas que pueden ocasionar reacciones alérgicas, ¿no? Vamos a usarlo para mejorar el transporte de oxígeno. Generalmente se usa cuando el paciente tiene menos de 8 o menos de 7, ¿no? Menos de 7 gramos por decilitro, y que va a ir a una cirugía. Pero como nosotros hemos estudiado en nuestra clase la semana pasada de anemia, sabemos que si hay una anemia, la anemia siempre tiene una causa. Y la causa es lo que debemos de tratar. No debemos de tratar otra cosa. Si es una anemia ferropénica, dar hierro. Si es una anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, eso es lo que debemos dar. Debemos de tratar la causa originaria. Pero en cambio, si tenemos esa anemia, pero nuestro tratamiento fracasa, entonces podemos usarlo cuando el paciente tiene menos de 7 gramos, o un paciente que va a ir a cirugía, menos de 8, o un paciente que tiene menos de 8, pero que tiene un problema cardíaco, también es importante, no debemos dejar que baje menos de 8, y ver cada caso en forma particular. Si yo pongo un paquete globular, estoy aumentando en un punto la hemoglobina. Si tenía, por decir, 8, le pongo un paquete globular, voy a aumentar con una bolsa de sangre a 9. O 3 de hematocrito, ¿no? Si tenía 8, sería 24 de hematocrito, ¿no? Entonces, al ponerle un paquete globular, voy a aumentar a 27 el hematocrito, y así sucesivamente. Debemos tener cuidado de cómo vamos a transfundir el paquete globular. A veces le pasan muy rápido y hacen una sobrecarga que el corazón no maneja bien ese volumen, especialmente en viejitos.
La bolsa de sangre debe pasarse un poco lento para que el organismo se amolde y más o menos entre 2 y 3 horas, ¿no? Bien, el concentrado de plaquetas vamos a obtenerlo y lo vamos a usar cuando hay deficiencia de plaquetas y sangrado. Se obtiene a partir del plasma rico en plaquetas y este sí no se refrigera, se debe mantener en agitación constante y usarlo dentro de los primeros 5 días. Cada unidad de concentrado de plaquetas me va a aumentar entre 5.000 y 10.000 plaquetas. Ahora, hay otra forma de obtener plaquetas que es mediante una féresis, que es un equipo especial que uno se conecta al equipo y el equipo solamente va a retirar las plaquetas y vamos a tener mayor cantidad de plaquetas en una sola bolsa. Obtener una bolsa por aféresis equivale a 6 bolsitas de concentrado de plaquetas. Entonces, aquí la cantidad de plaquetas es más concentrada, me va a aumentar en 30.000 más o menos la cantidad de plaquetas que voy a transfundir. Entonces, podemos obtenerlos por una donación de una bolsa, decimos de donante múltiple, o de una féresis, cuando nos colocamos en la máquina y obtenemos mayor cantidad de plaquetas de esa forma, ¿no? Como 6 bolsas de donante múltiple. Bien, el crioprecipitado es un concentrado de una proteína de alto peso molecular que se precipita